y la oficialía que ministran, parándose firmes para que esos cielos no se cierren. Cuando el avivamiento llega a un lugar, empiezan a suceder maravillas y milagros que dejarán huella de la voluntad de Dios de querer siempre los cielos abiertos de aquel ministerio. Como ministro te pido que medites bien en esto, o como miembro de algún ministerio, ten cuidado de no ser parte de la rebeldía que produce el cielo y el cierre de los cielos de bendición. Los cielos abiertos salvan a una endemoniada. Allá por el año caluroso mes de marzo del año 2003, por medio de la omnisciencia del Señor, que había preparado algunas noches de avivamiento en el Estadio Nacional y el Auditorio Nacional de la Naval del país de Perú, mi equipo evangelístico misionero, formado por los dos poderosos apóstoles de la ciudad de Dallas, el misionero de Dios Marcus Manshine y el apóstol Billy Great, pastor de la iglesia Body of Christ, salimos del aeropuerto internacional de Dallas con rumbo a Perú. Al llegar esa primera noche, después de llegar a aquel país y ser instalados en el hotel, descansábamos placenteramente. Toda la región de Lima y sus alrededores fueron estremecidos con un terrible temblor. La primera noticia que tuvimos en la mano fue de que las noches de milagros habían sido canceladas a causa de que el Estadio Nacional y los edificios de la Naval habían sufrido daños increíbles. Nosotros, desesperados, empezamos a clamar a Dios para pedir dirección a Dios. No nos indicó mediante la oración que no nos preocupásemos y que recordásemos que cada vez que el Señor iba a hacer algo glorioso en la historia, siempre temblaba por lo regular. Empezamos a comprender esto cuando al día siguiente nos dieron la noticia de que el gobierno había dado el permiso para llevar a cabo los servicios de avivamiento en cualquier estación de bomberos que quisiéramos. Esta misteriosa noticia nos llevó a una pequeña ciudad histórica llamado Callao. Allí sostuvimos un poderoso servicio donde cientos de almas fueron depósitos de maravillas. Muchos de ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Otros emanaban aceite de sus manos. Decenas se maravillaban cuando repentinamente se manifestaba el polvo de oro en sus personas o Biblias, y experimentaron gran gozo cuando vieron al Señor empastar muchos dientes de esmalte y de diferentes metales. Entre los visitantes había muchísima juventud que adoraban con extremismo. Después de ministrar la poderosa palabra de Dios, el Espíritu me movió a orar por la gente que tuviese espíritus malos y atormentados. Al poner las manos sobre una joven mujer de pelo negro, de lentes modernos, muy seria, bien empantalonada y suéter verde, al instante, cuando le puse la mano sobre la cabeza, empezó a remolinearse. Cayó al piso y empezó a vociferar toda clase de alaridos bestiales. Era dramático ver que se retorcía por todo el piso como una serpiente. Nosotros detrás de ella, intercediendo. Después de unos minutos de orar por ella, se quedó como dormida. Nosotros seguimos orando por todos los enfermos. Y después de la administración de todo, empezamos a pedir los testimonios de lo que Dios había hecho, ya que era la última noche que estaríamos en aquel lugar. Entre los testificantes pasó esta joven mujer de nombre Rebeca M. Duarte, con una sonrisa preciosa, y al instante corrieron muchos a abrazarla y la gente no paraba de felicitarla. Bueno, entre el pueblo se soltó una gran fiesta espiritual. Después de la administración, donde muchos fueron salvados por el Señor, nos llevaron a cenar, y al dejarnos en el hotel, después de todo, el pastor se sentó en el sillón del cuarto llorando de gozo. Nos dijo: aquella joven
que testificó y todos la felicitaban, era un poderoso milagro, porque ya había llegado al punto de que no la soportaban, porque cada día que había culto, ella se paraba afuera de la iglesia a echarles maldiciones y pelear con los hermanos a golpes y majaderías que Satanás le estaba usando por más de 4 meses en ir a la iglesia y hacerle sus necesidades, a defecar en frente de la iglesia antes de cada servicio y embarrarle las puertas de la iglesia con estiércol. Pero aquella noche había sido la noche en que Jehová decidió llover sobre su tierra estéril con el rocío del cielo del avivamiento. Aquella joven aceptó de alguna manera la invitación de ir al culto con la idea de hacer desorden, pero el Espíritu la cegó de tal forma que jamás pudo ver cuando yo llegué frente a ella. Ella testificó que al acercarme yo, de mí salió una fuerte luz que la dejó ciega, y después sintió una lluvia maravillosa que estaba cayendo sobre todo su ser. Esa misma noche el Espíritu Santo la bautizó. En los siguientes días no se perdió ningún culto que llevábamos a cabo en la ciudad de Callao, Perú, y en Lima, en la capital de Perú. Como lo cantaba, ahora visitando a todos los amigos de su pandilla para traérselos a los cultos de avivamiento. Antes de venirnos para Estados Unidos, fue hasta el aeropuerto para darme una bufandita de regalo y pedirme que siempre me acordara de ella y orase por ella. Siento la necesidad de escribir de ella en este libro para que se cumpla lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando aquella mujer lo ungió con el alabastro. Jesús dijo: lo que había hecho sería recordado por todas las edades. Amado hermano, claramente podemos analizar que cuando una iglesia o pastor decide buscar la presencia de Dios y junto con toda su congregación se arrepienten, Dios abrirá los cielos de bronce y el avivamiento empezará a manifestarse en aquel lugar y hará cambios que impactarán a toda la comunidad, ciudad o nación, según sea el hambre y deseo de su pueblo. Los cielos de aquella congregación y la madre que aquella joven había estado cerrados por largos años, pero ellos nunca dejaban de clamar y predicar la palabra de Dios. Aquella gente, por medio del internet, se contactaron conmigo y uno de los avivamientos más poderosos empezó en aquella región e iglesias. Medítalo bien. La soberbia y orgullo ha detenido a muchos creer más allá de sus creencias y pueden llegar hasta estar tan posesionados como esta joven Rebeca, que decía a todos que era de la religión católica. Ella fue libre bajo el poder de Dios y la unción del avivamiento. Tú también puedes romper las cadenas que tienes como aquella joven. ¿Sabes cuándo? Cuando aceptes que estás cansado de lo mismo y quisieras ser diferente a los demás. Cuando cambies tu manera de pensar y aceptes que no puedes seguir faltando a los mandamientos divinos sin que haya repercusiones. Cuando quieras ser instrumento que Dios y quieras ayudar a tu congregación, así como eres instrumento en tu trabajo secular solo para beneficiar a tus patrones y a tu compañía. Cuando decidas obedecer la voz de Dios y arrepentirte y les pidas a Dios te ayude a prosperar para bendecir a tus hijos y no malgastarlo en tonterías. Cuando declares con tu corazón que estás cansado de sembrar en tierra estéril y no comer los frutos de tu trabajo, siempre trabajando y no logrando nada. Declaración rompebronce. Te hará bien declarar esto todos los días después de levantarte. ¿Lista? Repite conmigo. Señor, entiendo que me has escogido para ser de bendición a mi generación. Ayúdame
a no ignorar tu voz. Quiero ser instrumento en tus manos y no quiero darle lugar al diablo para que se cierren mis cielos de bendición. Voy a ser de bendición para con otros y ayudaré a otros a abrir sus cielos de bronce. Dame sabiduría, llena mi cabeza y corazón con tu presencia. Declaro que ya no te fallaré y caminaré con los cielos abiertos hasta que me muera, y así dejaré los cielos abiertos a mis generaciones venideras con el fuego del Espíritu Santo del avivamiento. Capítulo 8. Segundo de Samuel 1:21 dice: Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. No seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Cuentan que entre las tinieblas de la noche, en una casa de juego de azar, solamente se podían escuchar los alegatos de los hombres que estaban jugando el póker en el cuarto trasero del negocio. Repentinamente la puerta de aquella casa, escondida entre los callejones de una de las grandes metrópolis de Estados Unidos, se abrió de una sola patada cuando cayó la bota pesada de uno de los oficiales del departamento de policía. Los curiosos y desgracia a la misma vez, que es lo que 3 hombres estaban jugando al póker, eran 3 ministros de la palabra de Dios. Los 3 eran amigos, pero ministraban en diferentes denominaciones religiosas. Uno de ellos era un admirado rabí, el otro un respetado pastor protestante y el otro era un sacerdote católico. Reconocido por toda la comunidad, el oficial de policía, admirado por tan semejante cuadro, procedió a investigar a los 3 personajes y empezó con el padrecito católico y le preguntó: a ver, padre Juan, ¿qué es lo que tiene que decir en cuanto a esto? ¿Usted cree que esto está bien delante de Dios? A lo cual el padre se volteó a la pared y le pidió disculpas a Diosito y le contestó al oficial: no, mijo, no está bien, pero estás equivocado. Solamente estaba viendo cómo jugaban mis amigos y hermanos en la fe. Perdóname, pero esa es la verdad. El oficial rápidamente se voltea hacia el rabino de nombre Newman y le dice: ¿cree usted que está bien todo esto, jugando este juego de azar con sus hermanos de oficio? ¿Cree usted que Jehová no le está viendo? Y rápidamente el rabino le contesta con una marcada sabiduría: no, hermano, no estaba jugando a las cartas, solamente las estaba viendo porque siempre me llamaron la atención desde niño. Enseguida el oficial se volteó con el pastor protestante y le indagó: seguramente usted me contestará la verdad, hermano pastor Manuel. ¿Por qué estaba jugando usted a las cartas cuando tú sabes y los agarré jugando las cartas, tumbando la puerta? ¿No cree usted que está insultando a Jesús? Y al instante el hermano Manuel le dijo: claro que no, oficial. Ya oyó usted lo que mis 2 hermanos dijeron. Imagínese usted, ¿con quién voy a jugar las cartas yo solo? La necesidad de salvar a la iglesia del vituperio. Ese es un chistecito que encontré en el internet durante una navegada que hice una noche de estudio. Es algo curioso, pero en realidad lo escribí para
que meditemos en el cuadro en que se encuentra el ministerio universal hoy en día. En lugar de estar impactando las tinieblas y estar ya llenando las filas del reino de Dios con almas que se están yendo al infierno sin Cristo y salvación, yo creo que la sociedad está enferma de ver caer ministros alrededor del mundo, de todas las denominaciones y religiones, ministros que huyen con las finanzas de la iglesia, ministros que cambian a la esposa de muchos años por la secretaria como quien se cambia una camisa sucia, siervos que se dicen de Dios que están predicando la palabra con doctrinas falsas de Balaam para sacar ganancia financiera deshonesta, denominaciones que están casando homosexuales, denominaciones que eran conservadoras ahora ordenando homosexuales al ministerio, países enteros como España y otros que acaban de legalizar el casamiento entre gays y lesbianas. Hermanos, la lista podría ser mucho más extensa para denotar la pecaminosidad que Satanás ha incrementado, y lo más triste de todo es que muchas iglesias que se dicen de Dios están permitiendo muchas de estas abominaciones salidas del infierno. Te invito a meditar en las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo nos muestra en este momento en 2 de Samuel 1:21. Aquí se pinta una maldición terrible que el salmista David había producido simbólicamente sobre el territorio de los montes de Gilboa, por la causa de que los valientes de Jehová fueron muertos allí, valientes como el valeroso y feroz rey Saúl y el ágil y poderoso Jonatán, amigo íntimo de David. Estas palabras son parte de una alabanza llamada Kashet, que habla de no solo un arco, sino también de una arpa. La Biblia, Dios habla hoy de 1966, denota los aspectos importantes de esta endecha. Lamentación musical, manifestada por el rey David. Por un lado, les llama campos de muerte, y lo dice con cierta melancolía por los grandes que habían caído allí. Y también hace énfasis en decir campos de ofrenda. ¿Por qué aquellos campos y montes, según los investigadores de antaño, producía maravilloso fruto que el pueblo de Dios utilizaba en sus ofrendas religiosas? Cuando martillamos este pensamiento en nuestros corazones y lo aplicamos a la situación ministerial religiosa en el mundo de hoy, los montes del mundo deberían estar produciendo hombres de Dios de alto calibre, y quizás sí están naciendo estos ministros diariamente, pero en mi opinión no están naciendo suficientes ministros genuinos para contrabalancear el alto índice de ministros que están cayendo de la gracia y están dando de qué hablar a todos los noticieros diabólicos que están esperando con ansias más las noticias de la iglesia del Señor. Con estas pequeñas investigaciones puestas sobre la mesa, creo que realmente que hemos entrado de lleno en el tiempo de la preparación de la novia de Cristo. Y con toda seguridad, creo que un instrumento poderoso que lo hace posible es el avivamiento. La iglesia necesita de ministros poderosos que no se comprometan con el maligno y el mundo. Hombres que permanezcan firmes hasta el final de sus carreras, que amen más a Jesús que el dinero, que amen más a las ovejas que a la denominación. Glorifico a Dios porque todavía existen y siguen con vida ministros gloriosos que están haciendo estragos entre las huestes de las tinieblas. No es un gran número en nuestra región geográfica de ministerio, pero sí hay y se están levantando más. Lamentablemente muchos ministros humildes pero de poder no están siendo reconocidos y menos financiados por el pueblo de Dios que pudiera ayudarlos. Todo porque no tienen la exposición de mercadotecnia que muchos de los demás les ayuda tanto, cuando quizás los intereses de los grandes son distorsionados
Tú no te des por vencido, tú sigues siendo fiel. No caigas en los montes, aunque quizás a veces no tienes ni un pan que comer y alimentar a tus hijos. No caigas en los montes, aunque veas a otros ministros fraudulentos ser aparentemente más exitosos que tú. No seas culpable de caer en los montes y cerrar los cielos de bendición de tu congregación, de tu hogar o quizás de tu misma ciudad. Permanece fiel como los grandes sin caer, demostrándole al diablo, al mundo y a tu ministerio que Jesús es el más grande que puede sostener a los que son fieles a través de cualquier crisis que el infierno aviente. En los montes del mundo donde están cayendo muchos de los grandes y traen vergüenza a la iglesia, déjame decirte que a través de todo esto sí hay siervos que están dispuestos a pagar el precio. Y cuando hay corazones con estas cualidades, Dios no se hace esperar y manifiesta su mano poderosa en el avivamiento, así como lo hizo en milagros creativos en los montes espirituales. En Monterrey, Nuevo León, México, allá por el año 1987, el Altísimo nos ordenó tener una explosión de avivamiento en aquella cosmopolita ciudad con el amado pastor Ignacio Salazar de la Iglesia de Cristo Maranata. Después de la refrescante alabanza que los salmistas habían ofrecido al Señor, en compañía de cientos de almas presentes de diferentes iglesias de la ciudad, el pastor Nacho, de cariño, después de introducirme con el pueblo, me cedió el púlpito para ministrar la palabra de poder y la unción del avivamiento manifestado en el ministerio en cada visita que el Señor nos indica. El Señor nos bendijo aquella noche con una palabra inspirada por el Espíritu Santo, llena de gozo y restauración. Y, como siempre sucede, en las noches de avivamiento muchísimas almas vinieron a los pies de Jesús. Enfermedades fueron sanadas, liberaciones fueron realizadas y restauraciones se llevaron a cabo entre los matrimonios que nos visitaban aquella noche histórica para aquella iglesia y región. Al final de la administración se hizo pasar al frente una figura de vestido azul celeste que se movía a toda la velocidad. Su cara estaba llena de desesperación y sufrimiento. Entre sus brazos sostenía un bulto grande de una colcha verde con dibujos de Walt Disney, pues la noche era bastante fría. Al llegar al frente del altar, extendió su mano derecha con desesperación apuntándome con sus dedos y dijo: Pastor, pastor, le ruego que me haga el favor de orar por mí. Notando y sintiendo la congojante necesidad de esta mujer, que a simple vista se veía que era una católica profesante de hueso colorado, pero alguien con un gran corazón la había invitado a esta noche de avivamiento, y yo le contesté: sí, mi hermana, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué traes ahí? Y ella, como aquella mujer hambrienta que vino a Jesús en una ocasión con una gran necesidad de que su hija fuese tocada por el médico divino, me contestó con una voz quebrada y bañada en lágrimas: Pastor, quiero que ore por mi hijo, quiero que ore por mi criatura. Rápidamente le contesté: sí, mujer, ¿qué le pasa a tu hijo? ¿Qué tiene? Al instante, ella clavó su vista en el envoltorio que traía entre sus brazos y lo descubrió con desesperación, y abriendo el pañal del niño me lo mostró y me dijo: mire, pastor, tiene 9 meses y hasta este momento no sé si tengo un hijo o una hija. Nació así, con 2 sexos. Ya lo llevé con todas partes y me han dicho que no hay nada que pueden hacer por él. No sé si como lo hice, pero bajé del altar bajo la inspiración del Espíritu Santo y le contesté con seguridad y al mismo tiempo bajo la unción. Le dije: ¿qué es lo que quieres, mujer? Y ella me contestó: oré por mi hijo, pastor. Una vez más le pregunté:
¿qué es lo que quieres, hermana? Y de nuevo ya me contestó, quiero que ore por mi hijo, pastor. Ahora, con palabras de fe y poder, le dije, está bien, oraré por él, pero ¿qué es lo que quieres, niña o un hombrecito? Con gozo y alegría, ahora me dijo, pues se ve tan precioso mi hijo. Y yo con poder le dije, eso es lo que el Altísimo te dará, ya que desde que llegaste no dejas de decirme, mi hijo, pues eso tendrás. Una declaración rompehielo, rompebronce. Declara estas palabras cada mañana porque te hará bien. ¿Listo? Di. Dios es más grande que cualquier problema que venga a mi vida. No hay nada imposible para Dios. Lo que he estado pasando es solo una prueba para subir a un nivel más alto en mi vida por amor a Dios. Soy vencedor y Dios me ha llamado a hacer algo más grande para Él. Soy un grande porque Él es grande. Seré fiel para que regrese el rocío de bendición a mi vida, para que se abran los cielos de bendición a toda mi familia, para que todo mi ministerio camine bajo los cielos de bendición y se rompan los cielos de bronce. Con valentía y con todas las miradas del pueblo centradas en mí, como esperando un milagro instantáneo. Claro que había muchísimos incrédulos que estaban esperando el primer movimiento hiciese para acusarme de falsedad o algo más. Tú sabes que esos abundan, y el Señor tenga misericordia de que tú seas uno de esos. Cuando pasa algún bueno, nadie lo habla, pero cuando pasa algo malo, están listos para destrozar a cualquier siervo de Dios. Todo esto manejado por Satanás, por supuesto. No me importaron las miradas acusadoras que había entre el pueblo. Procurando con todo mi corazón extender mi mano y queriendo que no fuese la mano mía sino la de Dios, que tocase aquel bebé, para que esta mujer tuviera su milagro. Al terminar le dije a la mujer que se fuera a sentar y creyera en la oración que hice y que en cualquier momento la mano de Dios se manifestaría. La fila de personas que habían recibido algún tipo de milagro era muy larga. Cada uno había estado testificando con lujo de detalle la maravilla que habían recibido. El pueblo estaba eufórico de la grandeza de Dios. Parecía que jamás se cansarían de aplaudir y de dar gritos de júbilo. Ya casi al final de la fila y de la vigorosa celebración causada por las maravillas del avivamiento, aquella mujer de la criatura especial por la que oramos entró por la puerta del templo dando gritos de júbilo y llorando, pero de gozo, corriendo hasta donde estábamos nosotros, estirando su mano para tomar la mía y darme un beso en la mano. Por supuesto que yo retiré la mano y le dije, ¿qué pasa, amor? ¿Qué pasa? Y ella con gozo, abriendo la colcha que traía, abrió el pañal de su bebé y me lo enseñó diciendo, mire, pastor, por primera vez después de 9 meses sé con toda seguridad que tengo un hijo en mis brazos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, apóstol, gracias, pastor. Jehová le había dado un sexo al bebé de la noche a la mañana. ¡Aleluya! La muchedumbre irrumpió en un griterío de alabanza que bombardeó el cielo. Cientos de almas fueron edificadas con aquel milagro poderoso que Dios había hecho en aquel niño. Las personas corrieron al frente a observar el milagro. Los músicos se enloquecieron alabando a Dios y el pastor daba saltos casi que pegaban abajo del techo. El avivamiento se soltó en la iglesia de una manera especial y tuvimos noticias meses después de que jamás quedaron igual. El crecimiento numérico fue alarmante y aquel pueblo fue transformado en su vida congregacional. Con este milagro que se manifestó en estos días, de este avivamiento, creo que podemos manejar la idea de que gracias a Dios
en los montes del mundo ya no solo son montes de muerte, sino que se están transformando en montes de bendición y de avivamiento para todo aquel que cree. Gente